Hemos aprendido en este lugar que cuando en un versículo está encerrado entre paréntesis, ¿alguien se acuerda qué significa? Que no está en los originales, sino que ha sido agregado en esta versión de la Biblia para nuestro entendimiento. Sin embargo, el texto tiene un gran mensaje, por eso lo sacamos y de eso vamos a tratar de hablar esta noche. Y vamos a hablar, y dice, ¿verdad? El que actuó en Pedro, o para que lo entendamos mejor, el que obró en Pedro. Cuando usted en la Biblia electrónica, más fácil, coloca la palabra Pedro en la concordancia, le aparecen todos los versículos que tienen que ver con el apóstol Pedro. Y la verdad que era bastante, en nuestro el idioma diríamos, Pedro era salido. Sin embargo, ¿verdad? Nos deja muchas enseñanzas. Así que vamos a hablar y el propósito es que diga conmigo, hay esperanza. Dile que está a la par, hay esperanza. Si Dios obró en Pedro, un día obrará en usted y obrará en mí. Amén. Sí, hay un texto que dice que Pedro era un hombre sin letras y del vulgo. Ya lo vamos a ver ahí. Significa que no era una persona preparada intelectualmente, sino que Pedro era un pescador. Pero Dios lo llamó, Dios lo escogió para ser un apóstol y obró en él. Y lo vemos a un Pedro transformado después de la venida del Espíritu Santo. Pero ya lo vamos a estudiar despacito. Así que lea conmigo la palabra del Señor. Estamos en Gálatas 2:8. ¿Lo tenemos? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Señor, enséñanos de tu palabra, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El apostolado de la circuncisión es el apostolado para los judíos. De hecho, Pedro era judío. Se le enfocó su predicación al pueblo judío o a los que pertenecían al judaísmo. No solamente por ser judío se era parte del judaísmo. El judaísmo es una religión a la cual debería alguien, ¿verdad?, abocarse, aunque si alguien pertenece al judaísmo, desde que nace un niño y lo circuncidan a los 8 días, ya es parte del judaísmo. Sin embargo, Pablo, quien escribe esta carta a Gálatas, dice que a él se le encomendó el apostolado a los gentiles, a los que no son judíos. Y dice Pablo, el mismo que obró en Pedro, también obró en Pablo. El mismo, ¿verdad?, que hizo la obra en los judíos, también lo hizo en los gentiles. Para traerlo un poquito a nuestro contexto, es aquellos que han nacido en el Evangelio, Dios ha actuado en ellos. Pero también Dios ha actuado en los que no nacimos en el Evangelio. Y que muchos de ellos estamos aquí esta tarde. Muchos de los que aquí estamos no nacimos en el Evangelio. No nacimos en una cuna de escuela bíblica. El Señor nos encontró grandes. Pero el Señor, el mismo que obra en el que nace en una iglesia, también obra en el que no nace en una iglesia. Y es más, en gran manera, a los que le sirven al Señor, ahora, a los que predicamos el Evangelio, muchos de nosotros
no nacimos en una iglesia, sino para dar testimonio del poder de Dios. Él nos sacó, dice Pablo, de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Nos escogió, porque aún mucha gente que nació en el Evangelio no permaneció en el Evangelio. Mucha gente que nace en el Evangelio no quiere servir en el Evangelio. Pero aquel que viene golpeado del mundo, aquel que viene, ¿verdad?, que Dios nos ha sacado de diferentes áreas, le servimos por agradecimiento. La Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece. Entonces, por eso ahora nosotros podemos decir que el mismo Dios que obra en alguien que nace en una iglesia, también obra en alguien que no nació en una iglesia. Y es importante permitir que Dios obre, porque conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, nosotros en el Evangelio, en algún momento vamos dejando nuestro lugar. Si usted comienza a analizar un poquito en la realidad, los servidores de ahora son hermanos que hace unos años estaban sentados en una banca, en una silla. Estaba viendo yo la foto, ¿verdad?, del otro edificio. Estaba tratando de conocer a algunos. Y los servidores de ahora eran los que estaban sentados. En aquel tiempo eran otros los servidores. Algunos ya no están, ya se fueron con el Señor. No, tampoco. No, digo, están en alguna otra iglesia, no sé, ¿verdad? Por allá han de andar. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando los años, vamos nosotros dejándole lugar al otro, el nuevo. Y el más nuevo es el que viene y se involucra. El más nuevo es el que se pone a servir. Y el que ya lleva años en el Evangelio, en una iglesia, en una congregación, va bajando la velocidad. Y eso es peligroso. Porque cuando usted va bajando la velocidad y ya va buscando la última banca, hoy no hay nadie, así que puedo decir. Entonces ya va buscando la puerta. Y entonces ya uno va preocupándose. Porque para permanecer en el Evangelio, para permanecer en Cristo, hay que dejar que Dios siga obrando en nosotros. No importa la edad que tengamos. Aquí hay hermanos, ¿verdad?, con sus enfermedades, con sus años, con su edad, todavía le sirven al Señor. La hermana dio testimonio el día viernes que la colocaron ahí en la escuela bíblica. Dijo, estaba ella feliz porque desconocía la bendición que hay de servir en la escuela bíblica. Desconocía la bendición que hay. Entonces, mis hermanos, el consejo de esta noche es: dejemos que Dios siga actuando en nosotros, que Dios siga obrando en nosotros. Ahora, quiero que veamos un poquito cómo Dios obró o actuó en Pedro. No nos daría el tiempo a hablar de Pedro y hablar de Pablo, porque si no pensaría que estamos hablando de los picapiedras, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda de Pedro y Pablo? Amén. Sí, dice. Pero bueno, vamos a hablar del apóstol Pedro. Diga conmigo, el apóstol Pedro. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. El llamado que Dios le hizo a Pedro. Luego Jesús lo elige para ser uno de los 12 apóstoles. Bien interesante, porque Dios llama a estos dos hermanos. Era Pedro y era Andrés. Dios los llamó por pareja, llamó a Juan y llamó a Jacobo. Eran hermanos, hermanos en la carne. Entonces, qué bonito, ¿verdad?, cuando Dios llama de la familia y llama a dos personas, 3, 4, lo que sean. Entonces Dios llama a Pedro y llama a Andrés. Si usted coloca la palabra Andrés o el nombre Andrés en el índice, no hay mucho de Andrés, pero hay mucho de Pedro, porque somos diferentes. Pedro era salido, era salvadoreño. Pedro no era judío. Andrés era calmado. Y así son. Yo tengo 3 varones y son diferentes. Tengo uno que es un molinillo, le digo, no, está quieto.
¿verdad? Tengo otro más calmado, otro más sentimental, ¿verdad? El más grande es bien sentimental, se preocupa por todo, está preocupado porque alguien se va a meter a la casa, no quiere venir a la iglesia, porque aquí en la iglesia le dijeron, ¿verdad?, que Jesús está acá en la iglesia. Y nosotros le hemos dicho que Jesús está en la casa. Entonces, dice él, entonces, ¿dónde está? En los dos lugares. ¿Verdad? No logra entender que Dios es omnipresente, que a la vez está acá y está en todo lugar. Sin embargo, Dios llama, y a quien llama y obedece, Dios actúa en las personas. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. De hecho, Pedro era nosotros decimos apodo, ¿verdad? Pero era él como se le conocía. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y de ahí nosotros hemos sacado un montón de enseñanzas, hemos hecho hasta un himno que se llama Pescador de Hombres. ¿Alguien lo ha oído alguna vez? En el himnario se encuentra en el número 388, si todavía existen himnarios. Amén. A mí me gusta la melodía de esa canción. La siento así algo romántica. A mí como que me gusta más así algo romántico. ¿Verdad? Entonces Dios llama a Pedro y llama a Andrés, con diferentes habilidades, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de ser. Pero a los dos lo llamó Dios, o lo llamó Jesús. Jesús es Dios. Y lo que quiero probarle esta noche, porque no solo quiero hablar, porque todos hablamos del cambio, y que si cambia, no, hablemos del llamado para permanecer. Porque si Dios nos ha llamado, vamos a permanecer. Y tal vez no nos llamó a ser apóstoles, tal vez nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser parte de su pueblo, nos llamó a servir en diferentes ministerios. Porque aunque sea lo más sencillo que hagamos dentro de la obra, es un llamado de Dios. En la carta a los Romanos dice que aún servir en cualquier ministerio es un llamado. No es para todos, si no todos lo haríamos. Si no todos nos gozaríamos un domingo después de un culto por la mañana, estar limpiando las bancas, pero no todos lo hacemos. Y cualquiera diga, pero a mí, ¿por qué no me han dicho? No, porque usted no ha oído el llamado. Quienes lo hacen porque oyeron el llamado. Quienes lo hacen, ¿verdad? Con alegría, con gozo, con esfuerzo y hasta con sacrificio. Porque nosotros todos vamos a almorzar, pero las hermanas aquí se quedan limpiando. Hay un montón de ministerios dentro de la iglesia que nadie, ¿verdad?, los mira, pero Dios sí lo mira. Pero por pequeño que sea lo que alguien haga, es un llamado que Dios le ha hecho. Y el llamado no vino del hombre, el llamado viene de Dios. Entonces, el Señor los llama para ser apóstoles, para ser enviados. La palabra apóstol significa enviados. Como Dios es muy creativo, ¿verdad? Dios utiliza, ¿verdad? Dios cambia corazones, pero no cambia nuestro entorno. Dios llama a una persona, ¿verdad? Que hay hermanos que lo hacen con mucha honra, y no lo digo de manera que se suene mal, sino que esa es su manera de vivir, vendiendo hot dog. Y no les ha ido mal. Ese es su trabajo. Pero ese es su trabajo, pudieran utilizarlo ¿para qué? Para vender los hot dogs y para pescar almas. Porque el Señor dice, tú eres pescador, te voy a llamar y ahora te voy a convertir, dice el versículo 19. Y les dijo, que dice lo primero, que dice, estamos ahí en Mateo 4, 19, lo tenemos. ¿Qué es lo que les dice? Les dijo, ¿qué es lo primero que les dijo? Venid en pos de mí, sígueme. A los otros les dijo, sígueme. Tuvieron que dejar, ¿verdad?, su trabajo, lo que hacían. Y mucha gente, ¿verdad?, que quiere hablar ahora del evangelio de la prosperidad, dice, no, pero Pedro ellos eran empresarios. Tenían sus empresas
de pescar y de vender, porque de hecho alguien que tenía una barca en aquel tiempo tampoco era alguien que estaba en extrema pobreza. Pero los que hablan del evangelio de prosperidad le ponen un poquito, porque ellos quieren hablar de la prosperidad, ¿verdad? No, si el Señor lo primero que hace es, dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja, si fuese así, deja el negocio que tenías. Y les cambia completamente su visión, cambia. Porque dice, ahora lo voy a hacer pescadores de hombres. Y los agarra a los 12, no todos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos como Mateo, ¿verdad? Otros tenían otras profesiones y les dijo lo mismo. Dejen su profesión. Estoy hablando de los apóstoles, no estamos hablando de todas las personas. Y van ahora a convertirse en pescadores de hombres, que es uno de los temas más bravos, difíciles, complicados que hay hoy en día. Y esto pues es difícil el tema. La mayoría de pastores, al menos de nuestras iglesias, tienen la iglesia y tienen negocios. Entonces es un poquito complicado ese tema. Yo ni siquiera me voy a meter. Pero si el pastor vende carros en la iglesia y le vende carros a los hermanos y se los vende al crédito y si el hermano no lo puede pagar, se va a ir de la iglesia. Entonces son negocios un poquito complicados. Sin embargo, hay gente que así lo hace o hay gente que tiene un trabajo secular, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, diferentes maneras de personas que le sirven al Señor y las dos maneras son correctas. Se llaman pastores bivocacionales, trabajan secularmente y la iglesia, pero la iglesia tampoco nunca tendrá al 100 y depende del tamaño de una iglesia. Entonces, sin embargo, el punto es que en el caso de los apóstoles tuvieron que dejar su trabajo y seguir al Señor. Y todavía les dijo, ¿verdad? Y los voy a mandar a predicar, no van a llevar 2 mudadas de ropa, no van a llevar, dice, sino que el obrero tendrá provisión en el camino, confíen. Allá Dios les va a proveer. Y aquí ha sido un reto para muchos, ¿verdad? Aunque hoy en día se ha dado bastante de que muchos quieren ser pastores, muchos quieren tener iglesias. O algo otro les da miedo, ¿verdad? Decir, dedicarme a servir a Dios o servir al Señor. Tengo un amigo que es pastor allá en Novato. El hermano siempre ha sido negociante, ¿verdad? Vende carros, vende esto, vende lo otro. El que es negociante de nacimiento, ¿verdad? Si le gusta, alguien le dice, mire qué bonita la camisa, me la vende. Él se la vende y se va sin camisa, con tal que le gane $10. Entonces, sin embargo, el hermano siempre me preguntaba, mire que no sé qué. Le digo, mire hermano, te pregunté, a mí no me pregunte. Si yo le digo, deje el trabajo y después me va a venir a reclamar a mí. Usted entiéndase con Dios. Sin embargo, dice la palabra que dejaron sus profesiones, siguieron al Señor y se dedicaron a predicar el evangelio a la par del Señor. Entonces, el Señor, para lograr eso en una persona, tiene que actuar en alguien. Esto ya no es de los hombres. Mucha gente le pregunta a uno, dice, mire, ¿cómo usted oye el llamado de Dios? Esto es algo entre Dios y cada persona. ¿Será que oigo yo el llamado audible de Dios? No, es un llamado que va al corazón. Cuando Dios llama a personas. Dice, ¿cómo puedo distinguir que Dios me ha llamado? Hace largos años unos jóvenes hicieron un drama de alguien esperando el llamado y otro se puso a servir, porque Dios llama a la gente que está sirviendo. O sea, mi Dios no me llamó a predicar ni me llamó a ser un pastor, me llamó a limpiar la iglesia. Así comencé yo limpiando la iglesia. Y me gozaba limpiándola, entonces pues Dios dijo, este puede servirme. Hasta el día de ahora yo siempre he creído que Dios me llamó a servirle. Yo aquí el día viernes, pues no ni le debería decir, para algunos les da algo de miedo. El viernes tenemos un funeral, hay que despedir a alguien más. Yo vengo a servir. Yo les vengo a ayudar aquí, ¿verdad? A ver dónde quiere que pongamos el ataúd, no tampoco. Sí, Dios me llamó a servir. Y es difícil cuando se llena aquí, ellos parquean en doble fila. Yo quiero ver qué va a pasar. A ver si a ellos les van a poner. Yo no voy a decir, no voy a decir nada. Sin embargo, servir, diga conmigo, servir.
Ese es el llamado, servir, de ayudar. Aunque sea otra congregación, no hay problema, somos hermanos. Es para lo mismo, para el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, pero es algo que Dios hace, no lo hace el hombre. A mí no me puede convencer el hombre, a usted tampoco, el pastor, nadie lo va a convencer. Es una obra que Dios hace. Es decir, te voy a llamar, te voy a escoger para que me sirvas. Número uno dice, sígueme. Ya eso ya es bastante, porque mucha gente no quiere seguir al Señor. Sin embargo, es una obra de Dios. Aquí hay hermanos que vienen desde lejos, hermanos. Yo pues ahí lo monitoreamos, el hermano Carlos viene de Santa Cruz. Estaba en el consulado, me dice la señora cónsul, no tienen una iglesia en Santa Cruz, queremos hacer un consulado móvil. Me dice, no tienen una iglesia en Reno, Nevada, y tenemos un amigo, le digo, mira, el consulado quiere llevar allá a Reno. No, me dijo, yo ni internet tengo, me dijo. Le digo, bueno, pues sí, para mí es una buena oportunidad. No para que la iglesia crezca, para servir a la comunidad. Para eso está la iglesia, para servir. Cuando aquí hicimos el consulado móvil, yo los esperé con un buen poco de pan dulce y café. Ahora que yo fui al consulado, ella también me esperaba con un pan. Café no me dio, pero me dio agua. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Entonces, cualquier iglesia, ¿verdad?, que abra las puertas para que lleven el consulado es de bendición, ¿sí o no? Si para eso estamos, para servir a la comunidad. Entonces, hermanos, pero es una obra que solo Dios hace. Entonces, pero que hermanos vengan de tan lejos, solo Dios lo hace. No lo podemos hacer nosotros. Entonces, la única manera, porque estaba viendo yo las fotos de la iglesia y allá pues como el lugar era un poco más, no, el lugar era casi igual, pero eran sillas, entonces el grupo se veía más grande. Entonces, la cosa es, y cualquiera pregunta y dice, mire, ¿qué podemos hacer para que la iglesia crezca? Solo que Dios obre. Porque la iglesia no es algo de los hombres. No es algo de estrategias humanas. No, si Dios no obra, no pasa nada. El único que puede hacer algo milagroso en la iglesia es solo Dios. Solo que Dios actúe en una ciudad como la que nos han encomendado, que no es la mejor ni la más fácil. Pero Dios aún acá actúa en los corazones. Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Deje que Dios obre. Y todavía le recomiendo yo siempre a los papás, a las esposas, a los esposos, deje que Dios actúe en la gente. No sofoque la semilla. ¿Verdad? No sofoquemos la semilla porque mire, si una de las etapas más difíciles es la juventud. Es una etapa difícil. Pero nosotros como líderes, como pastores, como hermanos, no sofoque la semilla. Deje que la semilla obre en el joven. Deje, hermano, deje que Dios obre. Con eso no estoy diciendo que los padres no le instruyan, que los padres no tengan regla en su casa. Estoy diciendo que deje que Dios obre en la parte espiritual. Entonces, tenemos que nosotros permitir que Dios obre. Ahora vaya conmigo a la Biblia, por favor, porque el tiempo va bien rápido. Vamos a buscar Mateo 18, corra por favor. Mateo 18, 21 y 22. No sé cómo medio le puse el ojo ahí al Facebook hace un rato en la tarde y estaba viendo una noticia triste que compartía un pastor, un amigo de nosotros. El pastor Villatoro, Saulo Villatoro se llama él. Y compartía de una mujer a la que le quitaron la vida en Redwood City. Y algunos de los hermanos tal vez vieron esta noticia porque está en los canales locales. Una mujer que le quitó la vida su compañero de vida. Y tenía una hija, ¿verdad?, un poco grande. Y quizás la muchacha intentó defender a la mamá y también al parecer la hirió. Porque estaba viendo que fue con un cuchillo, imagínense, hermanos. Terrible. Pero ¿por qué le digo esto? Porque me acordé del testimonio de Gigi Ávila. Este tema es difícil, el tema del perdón. El tema del perdón es difícil, hermano. Porque el hombre está apresado. Está apresado.
Y se dan, tantas cosas se están dando y se van a seguir dando, hermano. No, y dice, porque el enemigo anda suelto. No sé, que este mundo está perdido. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde no hay temor de nada. La gente se le mete al enemigo porque ya alguien que agarre un cuchillo para matar a alguien está más que ensatanado, decimos nosotros. Porque se atreva a algo como eso. Sin embargo, la Biblia y a Pedro se le enseña la doctrina del perdón. Diga conmigo, la doctrina del perdón. Y fíjese que es interesante, yo estaba estudiando, bueno, yo oí una predicación del pastor general hace años acerca del perdón. Y me gustó mucho cómo él lo hizo muy amplio. Porque dice él, ¿verdad? Tú puedes perdonar, pero definitivamente que usted no sigue siendo la misma persona, ni la relación sigue siendo la misma. Alguien que le ha hecho daño, por ejemplo, este caso que le estoy tomando, esa jovencita podría llegar a perdonar a ese hombre si esta joven conoce a Cristo. Pero esa jovencita jamás en la vida volvería a convivir con ese hombre. No, ¿por qué no? Entonces la Biblia no dice, perdona y vuelve. No, y de ahí. Y pone, ¿verdad? La Biblia dice, como dicen los hermanos, que te den una mejilla y ponen la otra y después sopapeate, lo dice. ¿Entiende la palabra sopapear? O sea, el evangelio, la obra de Dios en alguien puede ser perdonar. Dios actúa en el corazón de alguien cuando alguien perdona. Esta obra solo Dios la puede hacer. Usted no puede obligar a nadie que perdone. Ni como pastor, ni como papá, ni como nadie decir, perdone, perdone. No, no se mete, amor, deje que Dios obre. Eso está muy en lo más profundo del corazón. Perdonar las ofensas. Y no estamos hablando de ofensas. Que el hermano me volteó a ver mal. No, hombre, si eso no es nada. Si usted ya tiene 10 años en el evangelio, usted ya, si eso le ofende, ¿y qué le pasa, hermano? Usted alegre, diga, ¿verdad? No ha leído un versículo que nos soportemos nosotros, dice. Eso quiere que nos aguantemos. Es como que ven a decir, yo voy a dejar a este marido porque, no, porque mucho ronca. No, y no dice que lo soporte, dice. Y lo que pasa es que llevan un turno cada uno. A uno le toca de 1 hora a la otra y al otro ya en la madrugada. Entonces, sin embargo, le enseñan, diga conmigo, la doctrina del perdón. La doctrina bíblica del perdón es difícil. Porque la doctrina, le dice el Señor, mire, se lo voy a leer, ¿verdad? Para que avancemos, porque no es que nos vamos a quedar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted que sabe buenas matemáticas, 70 por 7 son 490 veces. Prácticamente el Señor está diciendo, tenés que aprender a perdonar siempre. No es que va a estar multiplicando y que ya lleva 350. ¿Ah? Entonces, mire lo que dice, esto es bien importante lo que dice, porque la interpretación literal dice, perdona a tu hermano. Yo le he sostenido en este lugar que la única manera de funcionar como parejas es recordar que somos hermanos en Cristo. La única manera que yo pueda tratar a mi esposa como ella se lo merece es recordar que ella es mi hermana en Cristo. No se lo olvide porque dice, esta es mi mujer, es su hermana. Ella tiene el Espíritu Santo adentro. Y el día que yo la ofenda, estoy ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. No la estoy ofendiendo a ella. Y además la Biblia me manda que la trate como un vaso frágil, porque las hermanas se quiebran con poquito. Usted mete un vaso a lavar en una dishwasher machine. Usted saca ese vaso caliente, está frágil. Usted le echa un poquito de agua helada y ¡pum! Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? La hermana se mete a bañar, viene frágil, ¿no? El marido la voltea a ver, se quiebra. Entonces la Biblia dice que seamos sabios, porque convivir en pareja requiere una gran sabiduría, casi ciencia ya. Amén, dice. Pero la doctrina del perdón es, dice la palabra,
70 veces 7. 70, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Dice también si tu hermano se arrepintiere, ¿verdad? Sin embargo, el perdón. Ahora, cuando hablamos de perdón, hablemos del perdón que debemos brindar nosotros. Es para su liberación. No que tenga espíritu adentro, no me va a malentender. Para que usted sea libre, tiene que perdonar. Si la otra persona no perdona, si la otra persona no acepta el perdón, ese no es problema suyo. Dice Romanos, en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos. Pero habrá gente que no querrá. Entonces suelte usted el perdón. Diga, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Diga, yo perdono. Voy a soltar esa carga que traigo. Ahí andan pasando una foto, yo creo que no es verdad, hermano, es un meme, creo, de Luis Miguel envejecido. ¿Cuántos la vieron, hermano? Yo creo que es mentira, hermano. La del otro señor sí yo la vi, ¿verdad? Que él se lo ha comido el pecado. El señor este que estaba casado con otro hombre. Sin embargo, dicen Luis Miguel ya grande. Lo que le estoy diciendo es que si usted no suelta la carga, el pecado, digo, del perdón, andamos una gran carga, hermano. No queremos perdonar. Especialmente las hermanas, y aquí hay bastantes hermanas, y ya me voy a saber por dónde salgo yendo al terminar el culto. Aquí hay más hermanas que hermanos. Pero la hermana tiene esa cualidad, que la hermana le gusta guardar. Guarda, es muy, y no se le olvida. Por eso enseñan los psicólogos, si usted va a discutir con su pareja, no lo haga en su casa. No lo haga en la cocina especialmente, porque ahí están los cuchillos, ¿verdad? Si quiere discutir, llévesela al parque, vaya a un lugar que no sea su casa, porque es la mente fotográfica. Aquí dice la señora, en este zinc, aquí fue que me dijo, en este zinc. Cada vez que mira el zinc. También me enseñaron que si va a pelear y hay niños pequeños, hágalo hasta que estén dormidos. Y sálgase a pelear afuera en ese gran frío, va, dele pues, con una gran neblina. Sin embargo, la doctrina del perdón se le enseñaron a Pedro. Y le dijeron, vas a perdonar siempre. Suéltelo. Ahora, le vuelvo a repetir, no significa que porque alguien ya me hizo esto, porque alguien me fue infiel, alguien me hizo esto, lo otro, la relación puede ser que no sea la misma. Una de las grandes cosas difíciles, y esto no solo es entre humanos, lo mismo nos pasa con Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Pero volver a generar confianza, que Dios vuelva a creer en nosotros, que Dios vuelva a tener la misma confianza en nosotros, no es lo mismo. Sin embargo, esta tarde, mis hermanos, hay que perdonar para nuestro bienestar. Porque cada quien ha vivido sus situaciones. Pero muchas personas venimos, ¿verdad? No queremos perdonar. Queremos seguir llevando la carga. Sin embargo, voy a avanzar porque algunos están sacando el pañuelo. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, corra. Vamos a buscar Mateo siempre, ¿verdad? Mateo 19, 27. Aquí vamos, ya vamos a aterrizar. El arte de seguir a Cristo. Pedro, a pesar de que negó al Señor, luego de la venida del Espíritu Santo, Pedro fue otro. Ya no fue el mismo apóstol. El Espíritu Santo lo transformó. Pero acá vemos el arte de seguir a Cristo. Diga conmigo, el arte de seguir al Señor. Este es un tema que solo puede obrar en alguien que puede entender esto a través del Espíritu. Aquí hay hermanos, y se lo he dicho varias veces, que ya trabajan por su cuenta. Ahorita estarían haciendo billete, hermano. Pudieran trabajar los domingos y hacer dinero, porque los trabajos son por temporadas. Todos los contratistas, ¿verdad?, saben que hay tiempo que hay trabajo y tiempo que no hay. Entonces tienen que aprovechar. Entonces, sin embargo, solo que Dios actúe en alguien puede convencerlo que vale la pena seguir al Señor y servirle.
Y si usted hace matemáticas, las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Ahora mire lo que dice el versículo para que le pueda explicar. Dice la palabra: entonces respondió Pedro y le dijo, estamos en Mateo 19, 27, ¿lo tiene? Le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, ¿por qué pues tendremos? O dice, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es un privilegio que tendrán los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que nada se sabe de él porque fue el que tomó el lugar de Judas. Pero dice ahí, estarán los 12. Cuando él juzgue, cuando el Señor dice va a tener el juicio dice, en la generación sentarán en los tronos, sentaréis sobre los tronos a juzgar, dice, las 12 tribus, está hablando del pueblo de Israel. Ese es un juicio del pueblo judío. Dice la palabra, el 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, estos pasajes bíblicos los agarra y dice, aquí usted ha dejado, le van a dar 100 más, ¿verdad? Entonces, y luego la vida eterna. Ahora, nadie, hermanos, deja algo y se queda con las manos vacías en Cristo. Se lo voy a poner de esta manera y por eso el evangelio en este país funciona de esta manera. Muchos de los que aquí estamos no tenemos nuestra familia aquí. Mi única familia aquí es la iglesia. Yo la única familia que tengo es mi esposa y mis hijos. Yo no tengo hermanos, yo no tengo, bueno, papás ya ni tengo, no tengo tíos, no tengo nadie. Entonces Dios me dijo, ¿verdad? Me dice, te llamo, me sirves, pero te voy a agregar una gran familia, la familia de Cristo. Por eso te voy a agregar 100 veces más de lo que vas a dejar. Y en realidad es difícil. Y aquí hay hermanos que están quizás recién venidos, otros tienen un poquito más, pero yo lo entendí hasta después. Yo no me vine a Estados Unidos por servirle a Cristo, no me vine a Estados Unidos. Yo me vine a Estados Unidos porque quería que a mis padres nunca les faltara la comida. Yo por eso me vine. Yo no quería que mis padres tuvieran comida siempre. Así que aventarme el viaje por el desierto fue una emoción, ¿verdad? Estaba muy joven. Así que el guía turístico nos trajo, hermano. Pero ya estando aquí, ¿verdad? Yo siempre he analizado, porque tengo derecho a analizar, ¿cómo es posible que por 18 años, ya como iba a hablar como mexicana, por un papel me alejara de mi familia por 18 años, hermano? No poder ver a mis padres por un papelito, una tarjetita que dice ahí, Green Card. Yo fui a comprar una a la misión, pero no me funcionó, hermano. ¿Ah, sí o no? Un papelito nos separó 18 años. 5 horas en un avión me separó de mi familia 18 años. Y la única manera para poder digerirlo y comprenderlo era que Dios me trajo aquí con un propósito. Que lo conociera a Él, que le sirviera y que ahí yo comprendí. Y ¿sabe cuándo lo comprendí mejor? Y aunque algunos hermanos aquí, es cuando entendí en el catolicismo, cuando llaman a las monjas, les ponen un anillo y ellas se casan con Cristo. Y no importa el lugar que las manden en el mundo. Cuando esa monjita por allá se siente abandonada, sola, porque dice dejaré padre, madre, hijos, hermanos, aquí está hablando, cualquier familia usted puede dejar. Esa monjita, ¿sabe qué hace? Besa el anillo. Y dice, estoy lejos de mi familia por amor a Cristo.
porque el Señor me eligió para que le sirva. Ahora, yo no voy a hablar de otro tema, estoy diciendo de la elección al servicio, ¿verdad? Que si son novias del cura es otro tema, eso que lo investiguen ellos, no es mi problema. Pero bueno, algunos hermanos, el punto es que lejos de nuestros países, lejos de nuestra gente, lejos de nuestra familia, y usted que está aquí esta tarde, analice, ¿sí o no? 5 horas en un avión nos han tenido 20 años lejos de nuestra familia. Un papelito, un papel. A mí me dicen mis hijos, ¿y para qué vas a sacar papel? ¿Que no tenés pasaporte? Pues sí, le digo, pues mi pasaporte no es norteamericano. Aquí dice El Salvador, dice en el pasaporte. Lleva a la par mío un señor, ¿verdad? Ya bien, señor. Y me dice, oiga, señor, me dice, señor, me dijo, ya me vio grande. No me antes se llenaba un papelito cuando iba entrando uno a su país. Hoy ya no se llena nada, hermano. Hoy cuando voy a entrar aquí le dice, ¿y qué es lo que trae? Ah, solo queso trajo. Y le digo, sin embargo, me dice el señor, lléneme el papelito. Y me dice, aquí está mi pasaporte. Ciudadano el señor. Y yo dije, ¿y usted me da que también es ciudadano? Me dijo. Mejor no hablemos de eso, le dije yo. Sí, porque uno se confunde. Sin embargo, esta tarde, hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? El Señor le enseñó a Pedro que vale la pena seguir a Cristo. Póngame atención. A veces no nos va a querer seguir la familia. A veces no nos va a querer seguir la gente que quisiéramos que viniera con nosotros. Pero el llamado es personal. El llamado es para usted. Usted siga al Señor, ore por su familia. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos va a venir el desánimo. Decir, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito fuera que mi familia estuviera aquí toda junta. Si a usted Dios lo llamó, usted sígalo. El Señor llamó a Pedro, llamó a Andrés, su hermano, y ellos llegaron hasta el final. Entonces, esta tarde es importante entender el arte de seguir a Cristo. Es un arte. Y le voy a decir, y se lo dije hace poco, el mejor testimonio de un cristiano es permanecer. Permanecer. Porque santidad total no hay, pero permanencia sí hay. No se mueva. El mejor testimonio del Señor, yo llevo 20 años, nunca me he movido, nunca. En las peores tormentas, en los peores momentos, a mí nunca se me ha cruzado por la cabeza de no seguir. A veces aún sin ganas, pero yo sigo. Porque el Señor para eso nos llamó, para servirle. Entonces, nada me ha logrado a mí mover. Cuando yo estaba en el otro edificio, ahí pasamos unas tormentas más duras, hermano. Tormentas de las que ni siquiera quiero yo contarlas, pero no nos movimos. Le contaba una vez que me quedé sin carro, pero vivíamos cerca de la iglesia, yo caminaba. No creo que caminaba con el mejor ánimo, pero no me moví. En las peores tormentas no me moví. Y pasaba un par de meses, de repente veíamos el resultado de Dios. Porque Dios nunca nos hace pasar una tormenta, sino es porque al otro lado tiene una bendición para cada uno de nosotros. Solo no se mueva. Siga, hermano. Siga al Señor. Él lo llamó y Él nos va a llevar al final. Esta tarde Pedro nos da una gran lección. A pesar de sus debilidades, a pesar de su carácter, a pesar de que negó al Señor, no se movió. Dios, dice Pablo, actuó en Pedro. Imagínense cómo el Espíritu Santo le está revelando a Pablo que Dios había actuado en Pedro si Pablo no lo conocía. No lo conocía, pero el Espíritu sí lo conocía. Y esta tarde termino con esto. El mismo Dios que actuó en Pedro va a actuar en nosotros. Si cambió a Pedro, nos va a cambiar a nosotros. Si logró que Pedro permaneciera, también nosotros vamos a permanecer en Cristo. Dele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han venido, algunos de lejos, a este lugar a buscarte, a buscar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que puedas actuar, obrar en cada uno de nosotros.
Te pedimos esta noche, si hubiera en este lugar alguien que no te conoce, alguien que nunca te ha recibido en el corazón, alguien, Señor, que nunca ha abierto su corazón a ti, que puedas tocarle a través de tu espíritu. Si usted está acá sin Cristo y nunca lo ha recibido antes, quiero invitarle que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Si todos acá ya recibimos al Señor, pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar por la esposa de nuestro hermano Denis. ¿Cuánto conocen al hermano Denis? ¿Verdad? Él no pudo estar esta tarde porque llevó a su esposa a emergencia. No me dijo qué es, pero usted sabe que emergencia es emergencia. Y varios hermanos, ¿verdad?, que tienen peticiones. Nosotros conocimos, ¿verdad?, del hermano que su esposa tuvo una batalla difícil contra esa enfermedad complicada en la vida, la batalla del cáncer. Pero la hermana ha salido al otro lado y ahora vamos a orar por ella. Amén. Vamos a orar al Señor que nos ayude. Diga conmigo que nos ayude. Aquí vemos varios ya que andamos por los 80, ¿verdad? Hay que pedir a Dios que nos ayude, pero hay que ayudarnos nosotros, hermano. Algo cuesta, ¿verdad? Porque lo primero que nos van a poner al ir a un doctor es a dieta. Nos van a montar una dieta de esa buena, que no nos va a gustar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no intentamos nosotros solos, hermano? ¿Verdad? Si yo digo, usted cómprese un voladito de esos que ponen los doctores aquí, ¿verdad?, para medirle aquí el corazón. Cómprese uno usted y diga, yo me voy a recetar. Número 1, voy a dejar de comenzar a comer tanta grasa. Es que lo que es más rico es lo que es más daño, hermano. Lo que es más daño, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ayudémonos, porque la verdad es complicado. Hay 2 enfermedades complicadas: la presión arterial y la diabetes. Son 2 enfermedades. Y la presión arterial es una enfermedad silenciosa, pero es complicadísima, complicada. Así que por favor, ayúdenos, oremos por nuestros hermanos. Padre, gracias te damos por este momento. Te queremos suplicar por la vida de nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Denis.